El livestream ha sido cine, el tráiler de Notcry ha sido cine y hoy en este vídeo vamos a ver los banners confirmados de la 5.8. No ha habido sorpresas, ya sabéis que el orden suele ser muy delicado, pero sobre todo la gente está ahorrando para Citrally con el miedo de haber gastado todo por Skirk y Mabuika y que vais a quedar totalmente secos para Notcry y esa es la cuestión. Citrally merece la pena y es la que va a carrear el banner de la 5.8. Notcry va a merecer que gastemos los por doses o que tengamos que llevar una reserva sí o sí de 100-200 deseos para no perder nada importante desde el principio. Dejar un buen like, una buena actividad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Solo por ello me permitís agradeceroslo dando una bendi gratis al día solo por apoyar el canal, así que ya sabéis, suscribirse con campanita es importante y vamos rumbo a los 200.000 pronto. Haré una super fiesta cuando lleguemos. Bienvenidos e invitados a los directos que hace poco hemos roto récord del canal y hemos entrado al puesto 19 de todo Twitch habla hispana con Rubius, Auronplay, Ibai, Chocas y Yojuan y toda historia de internet en esa tabla. Y ahí gracias a vosotros hemos llegado y llegaremos más veces y nos mantendremos ahí. Que aproveche si estáis comiendo y gracias otra vez más por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Y vamos con los banners de la 5.8. Pues bien, señores, Inefa. Os he hecho ya dos vídeos sobre Inefa, uno pre de forma más comparativa con Beidou y Fischl y uno post teniendo ya gameplay del personaje y si merece la pena o no, pero el resumen es que efectivamente es una Beidou barra Fischl power creepeada, es decir, es mejor que ella, si hace una función literalmente igual a las dos porque es una especie de Beidou porque pone escudo y luego deja un robot en campo que pega como el cuervo de Fischl y pega mucho y muy bien, pero adicionalmente a esto ya sabéis que habilita los electrocargados lunares. ¿Va a estar fuerte? La respuesta es que sí. La respuesta es que mucha gente ya de base está skipeando a Inefa porque se quedó seca con los personajes anteriores y porque también está Citrally, que es muy importante y es un soporte, y que no están teniendo en cuenta la reacción de electrocargado lunar, que será el rework a las reacciones de Notcry, donde cada reacción tendrá su equivalente lunar con un personaje nuevo que habilitará esa reacción y hará mucho más daño. Pero la realidad es que es fuerte y la gente la va a skipear y es un error, entre comillas, porque va a ser, entre comillas también, algo cerrada, al igual que Emily fue con Kinich. Este personaje Inefa va a ser para el personaje Electro Carry de electrocargado lunar de la 6.0. Pero sí está fuerte a C0 y con C1 más arma que te da, creo que es como un casi 90% de daño extra en la reacción, está mucho más fuerte. Y por último, para cerrar a Inefa, y muchos diréis, señor de la pantalla, me está cambiando los planes, no sea malo. Resulta que la Masturbina sí va a ser buena para Nubilet y para Varesa. Quien ya tenga su super equipo de Nubilet, que el mejor de Nubilet ahora es con Skirk, Scoff y Furina, a lo mejor quiere liberar a Nubilet para un electrocargado con Masturbina y luego aparte jugar un equipo de Skirk y tienes más oportunidades y más versatilidad. Y lo mismo con Varesa. Se puede tener su equipo cerrado y el best in slot es con Mabuika Carry, pero quien sí o sí quiera jugar, con Mabuika soporte, pero quien sí o sí quiera jugar Mabuika Carry, pues a lo mejor tiene una oportunidad de jugar un electrocargados de Varesa, aunque el electrocargados de Varesa te va a utilizar casi sí o sí a Furina y Furina suele estar con otros equipos. Así que Inefa sí es fuerte. Más o menos que Citrally, señor de la pantalla. Pues bien, de los banners hablaremos ahora de Mualani. Mualani es un carry hidro. Y es un carry hidro muy fuerte, es el segundo carry hidro más fuerte del juego después de Nubilet. ¿Qué problema tiene? Que número 1, saliendo después, no ha superado a Nubilet. Número 2, que el equipo de Mualani utiliza el best in slot a Furina, a Xilonen y a Mabuika soporte, y esto ya literalmente todo el mundo está utilizando a Mabuika como carry en otros equipos. Y el tercer problema de Mualani es que a pesar de ser el segundo mejor carry del juego, estamos todos claro que va a venir Columbina. Ese es el problema de Mualani. ¿Qué significa? Que aunque sea muy fuerte Mualani, la verdad es que no os la recomiendo a menos que os guste mucho y que esperéis si queréis algo mejor que Nubilet, al propio Nubilet o a Columbina, que se dice que será una especie de Mabuika en el sentido de que va a poder ser carry muy bueno y va a poder ser soporte muy bueno también. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin
Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Loot Bar, y para los que usáis Loot Bar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Loot Bar es la solución y Loot Bar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Loot Bar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Loot Bar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Loot Bar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, siguiente personaje, Citlali o Chasca, los que faltan en los banners. Pues bien, Chasca es un personaje que lo hemos subestimado cuando salió. Es un poquito más poderosa de lo que pensábamos, pero no hace la diferencia. Primer problema principal de Chasca: tiene el mismo problema que Mualani. Si quieres los mejores equipos, que literalmente son principalmente derretidos o vaporizados más sobrecarga, es decir, super vaporizados, teniendo un Electro, un Hidro para que hagan electrocargado y luego un Bennett para que Chasca suelte esos hits Pyro que van a hacer doble reacción. Básicamente te va a tomar a todos los mejores soportes del juego, que son los que tienes con el resto de equipos. Seguramente tome a Furina, que lo tendrás con Skorg o con Nubilet. Te va a tomar a Citlali, que la querrás jugar con un equipo de Mabuika carry. Te va a tomar a la propia Mabuika, que la quieres jugar en un equipo donde Mabuika sea carry. Te va a tomar a Bennett, te va a tomar a Yansan y te va a tomar en 80.000 cosas. Quizá Auroron funciona muy bien con Chasca, es el único soporte que quizá ayuda a Chasca, pero no te resta el resto de equipos más poderosos que ella misma, con lo cual tiene el mismo problema que Mualani. Todos los soportes que te toma son los mejores soportes del juego y están en mejores equipos. Y el segundo problema es que Chasca, a diferencia de los carries que han salido durante Natlan, no es un power grip tan poderoso. Varesa, Kinich y Mualani están por encima de Chasca, a pesar de que Chasca no es mala realmente como pensábamos al principio y sí es bastante fuerte. El problema es ese, que de todos los carries que te podrían usar algún soporte de Natlan y que tienen equipos top y muy poderosos que pueden beneficiarte de infinitas formas o mantenerse, concretamente Varesa y Kinich son súper poderosos y se mantienen como meta en el nuevo endgame donde te pide cosas específicas. Chasca también se puede usar, pero te da menos nivel de poder que los personajes anteriores dichos. Así que Chasca no es recomendable. Y por último, Citlali. La duda increíble en este vídeo es: ¿Citlali o Inefa? Citlali es increíble tanto para Arlequino como para Nubilet Permafrost sin usar a Skerk de Nuker, como para la propia Skerk en su Best in Slot, teniendo en cuenta que el boss crío, que es la pesadilla de los jugadores, no puedes llevar a Citlali porque es literalmente... ¿Cómo lo digo sin que YouTube le enfade esta clase de palabras? No le gustan los personajes de cierta nación, concretamente Natlan, y eso se podría asemejar con que la máquina a lo mejor tiene un bigote chiquitito. No sé si me habéis entendido. Es una broma. Pero básicamente es que fuera de esta máquina, que es la que más te exige crío, Citlali es best in slot del equipo de Skerk por el tema del cazador de dragones barra arma de Citlali, por el set de pergamino, por bajar resistencia a hidro para que Furina pegue más y toda la historia, y rotación de 15, etcétera, ¿no? Entonces, literalmente Citlali a día de hoy es lo más poderoso que hay a nivel soporte, y sabéis que ya no solo es best in slot de Mabuika, best in slot de Skerk, una de las mejores variantes de Nubilet, best in slot, el que yo siempre os digo que opino que lo prefiero por comodidad, de Arlequino. O sea, es de los 5 mejores equipos del juego, está en 4,5. Citlali es increíble y es AC0, se construye muy fácil con triple maestría, set de pergamino, recarga y toda la historia. Entonces, ¿qué tan poderosa es o puede llegar a ser Citlali en el futuro? Pues la verdad es que si no tenéis en vuestra cuenta Citlali, voy a recomendar algo más conservador e ir a lo seguro con Citlali por encima de Inefa. Lo único es que yo no sé hasta qué punto van a seguir haciendo que Citlali coincida con los equipos futuros y digamos que este va a ser el tope límite de Citlali.
Y luego es Inefa, no creo que llegue al nivel de Citral y es mucho más cerrada, es más parecida a Emily para estos electrocargados lunares. Y luego sí que habrá, como digo, en Notcry este meta de las reacciones lunares que irán, digamos, bufando reacciones que quieran para crearte nuevos equipos para volver a llegar al top con los nuevos sets de Natsa de Notcry y las nuevas mecánicas de Notcry y los nuevos personajes de Notcry con las nuevas armas de Notcry y todo nuevo, ¿no? Y al final es lo que quieren es vender y no sé si está del todo bien. Entonces, la apuesta segura es Citlali. Luego ya, si acaso, sería Inefa la siguiente y luego Mulan y Chaska, en mi opinión, os diría que directamente descartadas por los motivos que os he dicho. Este es el orden y lo que recomendaría realmente que os preocupéis en estos banners de la 5.8. En cuanto se sepan los 4 estrellas, tranquilos que haré vídeo de los 4 estrellas. Y las armas para terminar y muy por encima es fácil, porque en principio Inefa tiene su arma y es de ella misma y solo es buena para ella por el tema electrocargado lunar, porque si no sería jugar, yo que sé, Beidou en el mismo equipo con Inefa o algún mandoble hidro por electrocargados, que no existe, con lo cual ni os preocupéis por ello. Y el arma de Citlali sí es muy buena y además Lanyan también pone escudo y también puede activarla y te da 28% de daño infligido al personaje en campo, además de mucha maestría. El arma de Citlali básicamente mejora el cazador de dragones que soléis tener por defecto. Pero es que además si tenéis la C1 de Citlali te da mucha más maestría para que se active la C1 que te da stacks de daño infligido al personaje en campo en proporción a la maestría de Citlali. Y el arma de Chaska. El arma de Chaska es inútil y tienes que activar un torbellino, con lo cual lo va a activar prácticamente Chaska y ya. O Venti si acaso, porque activa torbellinos, pero creo que tiene una condición de estar dentro del campo, algo así raro. Así que son muy arriesgados los banners, son sumamente arriesgados. Las armas las recomendaría poco, pero obviamente la de Citlali, sobre todo con Citlali C1, coincide espectacularmente bien. Y quien se quiera volver loco por la Inefa porque diga, pues yo quiero apostar por los nuevos equipos electrocargado lunar de Natlan y el carry nuevo de Natlan Electro, de Notcry 6.0, Inefa C1 con arma, que es su pick, os diría que primero saquéis la C1 y luego ya si acaso el arma. Igual el arma está muy bien. Poquito más. Estos son los banners de la 5.8. Espero que tengáis mucha suerte. Dejadme en los comentarios qué haréis, qué tenéis pensado, cuántos deseos tenéis. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi. Y chaito.